Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. El verano del 2003 era abrasador. Un sol implacable golpeaba los polvorientos caminos del pequeño pueblo al que me acababa de mudar. Era mi último año de secundaria, y la idea de empezar de nuevo en un lugar desconocido era tan intimidante como el calor. Recuerdo caminar por los pasillos del instituto, un extraño en un mar de caras desconocidas. Fue entonces cuando la vi por primera vez a ella. Estaba riendo, su cabello capturando el sol en una cascada de oro. Nuestras miradas se cruzaron, y por un momento, el bullicioso pasillo se desvaneció en el fondo. ¿Eres nuevo aquí?, preguntó, con una curiosidad que no coincidía con el desdén habitual de la secundaria. Sí, acabo de mudarme de la ciudad, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Ella sonrió, y en esa sonrisa, encontré un ancla en este nuevo mundo. Empezamos a hablar, y antes de darme cuenta, los días se convirtieron en semanas, y ella se convirtió en una constante en mi vida. Nuestra primera cita fue en la cafetería local, compartiendo un batido, nuestras rodillas tocándose bajo la mesa. ¿Crees en el destino?, preguntó, sus ojos buscando en los míos. Creo que estoy empezando a creer, confesé, sintiendo una conexión que no podía explicar del todo. Éramos jóvenes, pero nuestro amor era feroz. Ella se convirtió en mi primera novia, mi primer beso, mi primera todo. Pasábamos horas hablando de nuestros sueños, nuestros miedos y nuestro futuro juntos. Una noche, bajo el cielo estrellado, rodeé con mi brazo a ella mientras estábamos acostados en la cama de mi vieja camioneta. Nunca me he sentido así antes, susurré, sintiendo su calor contra mí. Yo tampoco, susurró ella, su aliento cálido en mi cuello. Nuestra relación creció con cada día que pasaba. Éramos inseparables, dos almas entrelazadas. Pero la vida, como a menudo hace, tenía otros planes. El primer golpe llegó cuando la madre de ella fue diagnosticada con cáncer. Vi la luz en los ojos de ella apagarse con cada visita al hospital, cada ronda de tratamiento. Sostuve su mano, tratando de ser su roca, como ella había sido la mía. ¿Cómo puede ser la vida tan cruel?, lloró una noche, su voz quebrándose. Lo superaremos juntos, dije, aunque me sentía igual de impotente. Luego, solo 9 meses después, su padre también falleció. La doble tragedia fue un golpe duro, y nuestro mundo parecía desmoronarse bajo el peso de ello. En medio de esto, nuestro negocio, nuestro sueño compartido, comenzó a tambalearse. El estrés era palpable, las noches largas y llenas de preocupaciones. Nos sentábamos en nuestra mesa de cocina, facturas y papeles esparcidos frente a nosotros, el silencio pesado. No sé cómo vamos a superar esto, admití una noche, con la cabeza entre mis manos. Ella extendió su mano sobre la mesa, cubriendo la mía. Hemos pasado por peores. Lo resolveremos, dijo, pero su voz carecía de su convicción habitual. El golpe final llegó cuando tuvimos que declararnos en bancarrota. Sentí como si el mundo que habíamos construido juntos se derrumbara a nuestro alrededor. Recuerdo mirar los papeles de la bancarrota, las palabras difuminándose en una bruma indistinta. ¿Entonces esto es todo? ¿El fin de nuestro sueño?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. No tenía respuestas. Solo un miedo profundo y roedor de lo que nos esperaba. Durante este tiempo, vi cambiar a ella. Consiguió un trabajo en una gran tienda minorista para mantenernos a flote. Estaba orgulloso de ella, de su resistencia, pero también veía el precio que estaba pagando. ¿Trabajando tarde de nuevo?, pregunté una noche, notando su agotamiento. Sí, ha estado loco en la tienda, respondió, forzando una sonrisa. Quería estar allí para ella, pero estaba luchando contra mis propios demonios. La depresión, como una nube oscura, había estado cerniéndose sobre mí durante años. Con nuestro negocio fracasando, sentía como si me estuviera tragando entero. Siento que me estoy ahogando, confesé en una noche sombría. Ella me abrazó fuertemente. No estás solo. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? Pero las cosas estaban cambiando. Ella comenzó a trabajar aún más horas. Noté que salía más, volvía tarde, sus explicaciones vagas. Traté de confiar en ella, pero la duda se infiltró, susurrando mentiras en la oscuridad de la noche. Una mañana, me despertó temprano, una inquietud en sus ojos.
Necesito salir a caminar, despejar mi mente, dijo, poniéndose sus zapatillas deportivas. La observé salir, un sentimiento de inquietud instalándose en mi estómago. Cuando regresó, las cosas se sintieron diferentes. Su ducha fue más larga, sus respuestas a mis preguntas distraídas. No podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Al día siguiente, la curiosidad se apoderó de mí. Eché un vistazo a su historial de navegación y me sorprendió descubrir que había estado visitando las páginas de Facebook de hombres que no conocía. Mi corazón latía con una mezcla de confusión y temor. ¿Por qué estás mirando los perfiles de estos chicos?, pregunté más tarde, intentando mantener la calma en mi voz. Es nada, son amigos de la tienda, respondió ella, evitando mi mirada. Pero su respuesta no me convenció. Pasé la noche en vela, mis pensamientos girando en un torbellino de dudas y miedo. Se formó una decisión en mi mente, necesitaba saber la verdad. En las primeras horas del 22 de julio, tomé su teléfono mientras ella dormía. Mis manos temblaban al desbloquearlo, y lo que encontré fue como un golpe en el estómago. Conversaciones en Snapchat con hombres que no conocía, sus palabras un claro testimonio de su traición. Sentí una ola de emociones estrellarse sobre mí, ira, tristeza, incredulidad. Era como ver nuestra historia de amor convertirse en una tragedia justo ante mis ojos. Ella, necesitamos hablar, dije, mi voz apenas un susurro mientras la confrontaba con su teléfono en mi mano. Ella se despertó. La confusión se convirtió en miedo al ver la expresión en mi rostro. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz temblorosa. Le mostré los mensajes. La habitación estaba cargada con el peso de palabras no dichas y confianza destrozada. ¿Cómo pudiste hacer esto?, pregunté, las palabras ahogándome. Ella comenzó a llorar, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho. Nunca quise lastimarte, sollozó. Pero las disculpas no pudieron reparar los pedazos rotos de mi corazón. Me senté allí, sosteniendo su teléfono, sintiendo como el mundo que conocía acababa de terminar. Era el comienzo de un desamor que nunca vi venir, un capítulo en mi vida que comenzó con amor y terminó con una traición que cortó profundamente en mi alma. Y así comenzó el periodo más oscuro de mi vida, donde cada verdad que tenía querida se deshizo, dejándome recoger los pedazos de un amor que ya no existía. La revelación de la infidelidad de ella fue como un veneno, infiltrándose en cada rincón de nuestra vida. No podía escapar del abrumador sentido de traición. Cada día se sentía como caminar a través de una niebla de confusión y dolor. Mientras luchaba con la verdad, noté más cambios en ella. Empezó a trabajar turnos nocturnos en la tienda, sus excusas se volvían cada vez más débiles. En sus días libres, desaparecía durante horas, diciendo que iba a Tarjetos simplemente a caminar. Pero ahora, cada palabra que decía me resultaba sospechosa. Un domingo, me despertó al amanecer. No puedo dormir, siento inquietud en mis piernas. Voy a dar un paseo por el parque, dijo apresuradamente, calzándose las zapatillas. Me quedé en la cama, escuchando cómo se cerraba la puerta principal, con una sospecha roedora en mi interior. Cuando regresó, parecía diferente, distraída. Nos sentamos a desayunar, pero la charla habitual fue reemplazada por el silencio. Más tarde, mientras estaba sentado en mi computadora intentando distraerme, ella pasó a mi lado, recién duchada y tarareando una melodía. Me pareció extraño, su repentino buen humor. La seguí al dormitorio, esperando un momento de intimidad, una señal de que las cosas aún podrían ser normales. Pero a medida que nos acercábamos, percibí un olor extraño. ¿Cambiaste tu perfume?, pregunté, confundido. Ella se rió. No, solo el olor del parque, supongo. Las dudas me carcomían por dentro. Al día siguiente, no pude evitarlo. Revisé su historial de navegación y vi que había estado visitando las páginas de Facebook de hombres que sabía que no trabajaban con ella. Mi corazón se hundió aún más. ¿Por qué estás mirando los perfiles de estos tipos?, la confronté. Son solo amigos, no hay nada de qué preocuparse, dijo ella, pero sus ojos se apartaron de los míos. No estaba convencido. Las piezas no encajaban. El día D de nuestra relación se acercaba rápidamente, y lo sentía en mis huesos. El 22 de julio de 2020, alrededor de las 3 de la mañana, una noche de insomnio me llevó a tomar una decisión. Tomé el teléfono de ella, mi corazón latiendo con fuerza. Lo desbloqueé y ahí estaba, Snapchat. Ni siquiera sabía que lo usaba.
La aplicación era una ventana a un mundo que nunca supe que ella tenía. Conversaciones con hombres, 2 que reconocí de Facebook, y uno de su trabajo, aunque ella había negado cualquier cosa con él. La realidad me golpeó como un montón de ladrillos. Estaba viviendo con una desconocida. A la mañana siguiente, ella notó mi estado de ánimo sombrío. ¿Está todo bien?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Reuní el valor para enfrentarla. ¿Me estás engañando? Las palabras se sentían pesadas, cargadas de un dolor que no podía expresar. Ella lo negó, por supuesto. Pero no estaba convencido. La evidencia era demasiado abrumadora. Me encerré en el dormitorio y descargué su historial de Snapchat. Ella suplicaba desde el otro lado de la puerta, su voz quebrándose mientras finalmente admitía su infidelidad. El mundo tal como lo conocía se desmoronó. El dolor era indescriptible, una mezcla de ira, tristeza y traición. Se sentía como si me hubieran abandonado en el punto más bajo de mi vida. Ella intentó justificar sus acciones. Ahora soy yo quien nos sostiene, dijo a la defensiva, como si eso excusara su traición. No podía creer lo que estaba oyendo. La mujer a la que amaba, con la que había construido una vida, se había convertido en una extraña. Me echó en cara su recién adquirido rol de sostén de la familia, olvidando convenientemente los años en los que yo nos había mantenido. Los hombres con los que se había involucrado no eran nada como la vida que habíamos construido. Uno estaba en serios problemas financieros, pidiéndole dinero prestado a ella. El otro, un hombre que vivía en una caravana deteriorada con un historial de DUIs. Sentí una mezcla de ira y humillación. Los enfrenté a ambos en Facebook, llamándolos. Las respuestas fueron una mezcla de ira e incredulidad. Ellos también estaban siendo engañados por ella. A medida que se desvelaba la verdad, las confesiones de ella llegaron lentamente, a regañadientes. Admitió algunas de mis acusaciones, pero solo aquellas de las que tenía pruebas. La confianza que teníamos estaba destrozada, irreparablemente dañada por sus acciones. Ambos nos hicimos pruebas de ETS, un recordatorio humillante y doloroso de su traición. Los resultados, afortunadamente, fueron negativos. Pero el daño estaba hecho. La mujer a la que había amado, en quien había confiado y con la que había construido una vida, se había convertido en una extraña, sus acciones incomprensibles. Mientras luchaba por aceptar la realidad, salieron a la luz más revelaciones. Descubrí que se había hecho una prueba de embarazo solo semanas antes de descubrir el asunto. La idea de que pudiera haber estado embarazada de otro hombre fue como una puñalada en mi corazón. ¿Por qué te hiciste una prueba de embarazo?, pregunté, mi voz temblando con una mezcla de miedo y enojo. Solo quería estar segura, dijo ella, evitando mi mirada. Sabía que no era tuyo. La admisión fue un golpe para el que no estaba preparado. Se sentía como si los restos de nuestra relación se escurrieran por mis dedos como arena. En las semanas siguientes, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla emocional. Surgían discusiones sobre cosas triviales, pero eran solo la superficie del dolor y la traición más profundos que ambos sentíamos. Ella intentó enmendar las cosas, pero la confianza estaba rota. Recuerdo una noche, sentado en la sala de estar, el silencio entre nosotros era ensordecedor. ¿Cómo pudiste tirar todo lo que teníamos?, pregunté, el dolor evidente en mi voz. No lo sé. Solo, me perdí, respondió ella, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero sus lágrimas no podían lavar el dolor. La intimidad que una vez compartimos se sentía como un recuerdo lejano, reemplazado por un abismo de desconfianza y dolor. Me encontré repasando nuestro pasado, cuestionando cada momento, cada palabra. ¿Fue toda nuestra relación una mentira? A medida que los días se convertían en semanas, la realidad de nuestra situación se hizo evidente. Vivíamos juntos, pero estábamos mundos aparte. El hogar que una vez se sintió como un santuario ahora era una prisión de sueños rotos y amor perdido. El affair de ella no solo había destrozado nuestro matrimonio, sino también mi sentido del yo. La había amado con todo mi corazón y, a cambio, ella me había dado una red enmarañada de engaños en la que ahora estaba atrapado. El camino por delante era incierto, pero una cosa era segura, la ella que conocí y amé se había ido, reemplazada por una extraña en la que ya no podía confiar. Los días que siguieron a la revelación de la infidelidad de ella fueron como navegar a través de una tormenta sin brújula. Mi mente era un torbellino de emociones, ira, traición,
confusión y una abrumadora sensación de pérdida. La mujer que amaba, la persona alrededor de la cual había construido mi vida, se había convertido en una desconocida, sus acciones un laberinto de engaños que no podía entender. Una noche, mientras nos sentábamos uno frente al otro en nuestra mesa de comedor, una mesa que había sido testigo de años de risas, planes y sueños, el aire estaba denso con palabras no dichas. ¿Por qué, ella? ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, mi voz una mezcla de desesperación y desesperanza. Ella miró hacia abajo, jugueteando con su anillo de bodas, un anillo que ahora se sentía como el símbolo de una mentira. No lo sé. Me sentía atrapada, perdida. Nunca quise lastimarte, dijo, su voz apenas un susurro. Sacudí la cabeza, las palabras sintiéndose como una bofetada. ¿Atrapada? ¿Conmigo? Mi voz se elevó, teñida de dolor. No se trataba de ti, ella trató de explicar, era yo. Estaba perdida, confundida. Sus palabras eran un borrón. No podía comprender cómo nuestro amor se había convertido en este cúmulo de dolor y traición. Me levanté, empujando la silla hacia atrás. El sonido de ella raspando contra el suelo resonó en la habitación. Nos destruiste, ella. ¿Por qué? ¿Por un capricho? No pude mantener la amargura fuera de mi voz. Ella comenzó a llorar, sus sollozos llenando la habitación. Lo siento tanto. Desearía poder retroceder el tiempo. Pero sus lágrimas no podían lavar la traición. La confianza que habíamos construido a lo largo de los años estaba destrozada, yaciendo en pedazos a nuestros pies. Las semanas siguientes fueron un baile surrealista de interacciones torpes y conversaciones entrecortadas. Éramos dos extraños viviendo bajo el mismo techo, unidos por un pasado compartido que ahora se sentía como un sueño distante. Una noche, no pude dormir. Caminé hacia la sala de estar, donde ella estaba sentada en el sofá, mirando fijamente la televisión. El resplandor de la pantalla proyectaba sombras sobre su rostro, destacando las lágrimas en sus mejillas. Ya no puedo hacer esto más, dije, las palabras pesadas con resignación. Ella apagó la televisión y me miró. Lo sé. Lo he arruinado todo. La admisión fue un pequeño consuelo. Al menos reconocía la gravedad de sus acciones. Necesito averiguar qué hacer a continuación, continué, mi voz firme pero por dentro, me estaba desmoronando. Haré lo que quieras. Me iré si eso es lo que necesitas, ofreció, su voz impregnada de tristeza. Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. El silencio entre nosotros era un abismo demasiado ancho para cruzar. La decisión de solicitar el divorcio se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Era el elefante en la habitación, presente en cada interacción, cada mirada. Comencé a reunir los documentos necesarios, cada papel un duro recordatorio del fin de nuestro viaje juntos. Un día, mientras revisaba nuestros papeles financieros, ella entró. Nunca quise que terminara así, dijo, su voz ahogada por la emoción. No levanté la vista. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión en la casa creció. Éramos como dos actores interpretando las escenas finales de una obra trágica. El amor que una vez nos había unido ahora era una cadena de pena y arrepentimiento. Abrí una nueva cuenta bancaria, transfiriendo una parte de nuestros ahorros a ella. Se sentía como una traición, pero necesitaba protegerme. Me estaba preparando para un futuro sin ella, un futuro que nunca había imaginado cuando dije, sí, quiero. Una tarde, me senté con ella para discutir la logística de nuestra separación. Necesitamos decidir quién se queda con qué, dije, mi voz carente de emoción. Ella asintió, sus ojos rojos por el llanto. Puedes quedarte con lo que quieras. No me importan las cosas materiales. Era una pequeña concesión, pero hizo poco para aliviar el dolor. El proceso de dividir nuestra vida en dos montones de posesiones fue un cruel recordatorio de la impermanencia del amor y la fragilidad de la confianza. Mientras empacaba mis cosas, los recuerdos inundaban. Cada objeto que tocaba era un recordatorio de un momento, una experiencia compartida, una parte de una vida que ahora estaba en ruinas. Sentía como si estuviera desmantelando mi pasado, pieza por pieza. El día que me mudé, la casa se sentía vacía, una cáscara de lo que una vez fue nuestro hogar. Di una última mirada alrededor, las paredes resonando con los fantasmas de nuestro pasado. Lo siento, dijo ella, parada en la puerta, sus ojos rebosantes de lágrimas. Asentí, incapaz de encontrar las palabras.
La finalidad del momento era abrumadora. Salí de la casa, la puerta cerrándose detrás de mí con una finalidad que era ensordecedora. La vida que había conocido, el futuro que había imaginado, habían terminado. Las consecuencias de la traición de ella eran un paisaje de sueños rotos y confianza destrozada, un terreno que ahora tenía que navegar solo. El aire en nuestra casa se había vuelto rancio, espeso con el aroma de un amor que se había vuelto amargo. Los días después de decidir la separación eran como vivir en el limbo, un estado constante de incertidumbre y dolor. Ella y yo nos movíamos el uno alrededor del otro como fantasmas, nuestras interacciones huecas, ecos de una vida que una vez compartimos. Recuerdo empacar mis cosas, cada artículo un recordatorio de lo que estábamos perdiendo. Sostuve nuestra foto de boda, nuestras sonrisas congeladas en un tiempo más feliz, y sentí un dolor tan profundo que casi era físico. ¿Por qué tiene que terminar así?, murmuré para mí mismo, la foto aún en mi mano. Ella, que había entrado silenciosamente en la habitación, respondió suavemente, desearía saberlo. Su presencia, que una vez fue mi consuelo, ahora se sentía como una intrusión. Continué empacando, mis movimientos mecánicos. Ropa, libros, recuerdos, todo iba a las cajas, una manifestación física de la separación que me estaba desgarrando por dentro. La noche antes de irme, nos sentamos en extremos opuestos del sofá, un océano de palabras no dichas entre nosotros. ¿Crees que podríamos haber hecho las cosas de manera diferente?, pregunté, rompiendo el silencio. Ella suspiró, no lo sé. Tal vez. Pero es demasiado tarde para los que pasaría así, punto. Su resignación fue como un puñal en mi corazón. Habíamos llegado tan lejos desde la joven pareja enamorada, soñando con un futuro juntos. Ahora, aquí estábamos, discutiendo el final como si fuera inevitable. La mañana de mi partida amaneció gris y sombría, reflejando la agitación en mi corazón. Cargué mi camión, cada caja un peso más pesado que su contenido. Ella estaba en la puerta, observando en silencio. Cuando todo estuvo cargado, me giré hacia ella, buscando algo que decir. Cuídate, ella, dije, mi voz espesa de emoción. Tú también, respondió ella, sus ojos llenos de lágrimas. Quería decir más, desahogar la injusticia de todo, exigir respuestas a las innumerables preguntas que me atormentaban día y noche. Pero al final, ¿qué quedaba por decir? Me subí a mi camión y me alejé, dejando atrás la vida que habíamos construido, los sueños que habíamos compartido. El camino se extendía ante mí, llevándome a un futuro que aún no podía ver, un futuro sin ella. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Me quedé con mi hermano, su hogar un refugio temporal de la tormenta que rugía dentro de mí. La separación se suponía que traería claridad, pero todo lo que trajo fue más preguntas, más dudas. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue mi culpa?, preguntaría a mi hermano, noche tras noche, mientras nos sentábamos en su sala de estar, una botella de whisky entre nosotros. No puedes culparte por sus decisiones, me respondía, sus palabras un bálsamo débil para mi alma herida. No encontraba consuelo en sus palabras, ni comodidad en el entumecimiento que el alcohol traía. El dolor de la traición de ella era un compañero constante, una sombra que me seguía incluso en el sueño. Un día, unas semanas después de mi estancia, decidí dar un paseo. El vecindario estaba tranquilo, la paz de las calles suburbanas en marcado contraste con el caos en mi mente. Mientras caminaba, repasaba los años con ella en mi cabeza. La primera cita, el primer beso, la primera pelea, el último adiós. Cada recuerdo era una pieza de un rompecabezas que no podía completar, una historia con capítulos faltantes. Al regresar a la casa de mi hermano, encontré una carta de ella en el buzón. Mi corazón se aceleró al abrirla, su conocida caligrafía un doloroso recordatorio de lo que habíamos perdido. Lo siento, comenzaba la carta. Lo siento por el dolor que he causado, lo siento por la vida que no tendremos. Sé que no es suficiente, pero necesitaba saberlo. Leí y releí la carta, cada palabra un testimonio de la finalidad de nuestra separación. La disculpa de ella era sincera, pero no ofrecía consuelo. La herida era demasiado profunda, la traición demasiado profunda. En los días siguientes, luché con una miríada de emociones. Ira, tristeza, una sensación de injusticia. Busqué respuestas en el fondo de una botella, en las palabras de canciones, en las interminables horas de noche sin dormir. Pero las respuestas eran esquivas,
tan resbaladizas como las sombras que bailaban en las paredes del cuarto de invitados de mi hermano. Una noche, mientras estaba sentado solo, mirando fijamente la carta, mi hermano entró y se sentó a mi lado. No puedes dejar que esto te destruya, dijo, su voz firme. No sé cómo seguir adelante, admití, las palabras saboreando amargas. Comienzas viviendo. Un día a la vez. Encuentras una razón para levantarte por la mañana, para seguir adelante. Sus palabras fueron un salvavidas en el mar de desesperación en el que me ahogaba. Me aferré a ellas, desesperado por algo a lo que sostenerme. Al día siguiente, llamé a ella. La conversación fue incómoda, entrecortada. Hablamos de cosas mundanas, el clima, la casa, las facturas. ¿Estás bien?, preguntó ella, su voz impregnada de preocupación. Tan bien como puedo estar, respondí, tratando de enmascarar el dolor en mi voz. Colgamos. La finalidad de nuestra conversación, otro paso en el viaje de nuestra separación. A medida que los días se convertían en semanas, comencé a encontrar una rutina. Conseguí un trabajo, una distracción de los pensamientos que me atormentaban. Salía con amigos, una escapada temporal de la soledad que me envolvía. Pero por la noche, cuando el mundo estaba en silencio, la realidad de mi situación me golpeaba. La separación de ella no era solo física. Era emocional, un corte de un vínculo que pensé que era inquebrantable. La realización era una carga pesada de llevar. Habíamos prometido amarnos en la enfermedad y en la salud, para bien o para mal. Pero esos votos habían sido rotos, destrozados por la dura realidad de la infidelidad y la traición. Mientras yacía en la cama, mirando el techo, sabía que el camino por delante sería largo y doloroso. La separación era solo el comienzo, el primer paso en un camino que me llevaría a una nueva vida, una vida sin ella. Pero en la profundidad de mi desesperación, una pequeña voz susurraba que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Esperanza de sanar, de perdonar, de un futuro donde el dolor del pasado sería un recuerdo lejano. Y con ese tenue atisbo de esperanza, cerré los ojos, la oscuridad un respiro bienvenido del tumulto de mis pensamientos. El camino por delante era incierto, pero sabía que tenía que recorrerlo, un paso a la vez. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Cada mañana, despertaba ante la cruda realidad de mi nueva vida, una vida sin ella. El dolor de su traición, alguna vez un aguijón agudo e insoportable, se había atenuado en un dolor constante, un recordatorio de lo que había perdido. Me sumergí en el trabajo, la rutina era una distracción bienvenida del vacío que llenaba mis noches. El lugar de mi hermano, que una vez fue un refugio temporal, se había convertido en algo más permanente. Él era un pilar silencioso de apoyo, comprendiendo cuándo ofrecer palabras de consuelo y cuándo simplemente sentarse conmigo en silencio. «Estás mejorando», dijo una noche mientras nos sentábamos en su porche, el sol poniéndose en una explosión de colores. «Estoy sobreviviendo», respondí, tomando un sorbo de mi cerveza. «Sobrevivir es el primer paso para volver a vivir», dijo él, su voz suave. Su optimismo me parecía ajeno, un lenguaje que alguna vez hablé con fluidez pero que ahora luchaba por comprender. Sin embargo, una parte de mí quería creerle, quería creer que había una vida más allá del dolor y la traición. Los procedimientos del divorcio fueron un asunto prolongado, una danza burocrática que parecía burlarse de la solemnidad de nuestros votos sagrados una vez. Ella y yo nos comunicábamos a través de abogados. El sonido alguna vez familiar de su voz ahora era un recuerdo lejano. Un día, recibí una llamada de su abogado. «Hemos finalizado los papeles. ¿Puedes pasar a firmarlos?», dijo, su voz neutral. La finalidad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Esto era el último paso para cortar los lazos que nos habían unido. Conduje a la oficina del abogado, mis manos agarrando el volante, una mezcla de alivio y dolor luchando dentro de mí. La oficina era estéril, el aire espeso con el aroma de tinta y papel. Ella estaba allí, sentada al otro lado de la mesa, sus ojos enrojecidos pero su postura resuelta. Nuestras miradas se encontraron, 1000 palabras pasando entre nosotros en un solo vistazo. «Hola», dije, mi voz apenas por encima de un susurro. «Hola», respondió ella, su voz más firme que la mía. Firmamos los papeles, cada trazo de la pluma cerrando un capítulo de nuestra historia compartida. El abogado nos entregó a cada uno una copia, sus palabras un mero ruido de fondo frente a los pensamientos acelerados en mi cabeza. «Cuídate», dijo ella al levantarme para irme,
su voz teñida de tristeza. ¿Tú también? Respondí, las palabras pesadas en mi garganta. Salí de la oficina, los papeles de divorcio firmados en mano, un final simbólico a lo que una vez fue todo mi mundo. En los meses que siguieron, me dediqué a reconstruir mi vida. Me mudé del lugar de mi hermano a un pequeño apartamento, un espacio vacío pero lleno de posibilidades. Retomé pasatiempos que había descuidado, encontrando consuelo en el simple acto de crear algo nuevo. Una tarde, mientras estaba sentado pintando, sonó mi teléfono. Era un viejo amigo, alguien con quien no había hablado en años. Oye, hombre, me enteré de tu divorcio. Solo quería ver cómo estás. Su voz era cálida, preocupada. Gracias, lo aprecio, respondí, sorprendido por el gesto. Deberíamos ponernos al día. ¿Qué te parece tomar algo este fin de semana?, sugirió. Dudé, la idea de socializar todavía me resultaba extraña. Pero luego pensé en avanzar, en volver a vivir. Claro, suena bien, dije, asomando un atisbo de mi antiguo yo. Llegó el fin de semana, y me encontré en un bar lleno de gente, el ruido y la risa en marcado contraste con el silencio de mi apartamento. Hablamos, reímos, recordamos viejos tiempos. Fue una velada agridulce, la alegría de reconectar teñida con la tristeza de lo que había perdido. Pareces diferente, observó mi amigo, su mirada reflexiva. Soy diferente, respondí, pero quizás eso no sea malo. Al salir del bar, sentí una sensación de logro, un pequeño paso hacia la recuperación de mi vida. El aire nocturno era fresco, las estrellas brillaban en el cielo despejado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de esperanza, la sensación de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar la felicidad de nuevo. Comencé a salir más, reconectando con viejos amigos, haciendo nuevos. Me sumergí en el trabajo, encontrando satisfacción en los desafíos y éxitos. Poco a poco, las piezas de mi nueva vida comenzaron a encajar. Una noche, sentado en mi apartamento, ahora adornado con mis pinturas, miré a mi alrededor, un sentimiento de orgullo hinchando mi pecho. Este era mi espacio, mi santuario, un testimonio de mi viaje. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era ella. Hola, su voz era vacilante, incierta. Hola, respondí, mi corazón dando un vuelco. Solo quería saber cómo estás, dijo. Estoy bien, dije, y por primera vez, me di cuenta de que era cierto. Hablamos brevemente, la conversación incómoda pero no desagradable. Cuando colgamos, sentí una sensación de cierre, una confirmación final de que nuestro capítulo había terminado y uno nuevo estaba comenzando para mí. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, encontré un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Ya no era la misma persona que había sido antes de la traición de ella, y tal vez eso estaba bien. Había crecido, cambiado, evolucionado. Comencé a salir con alguien de nuevo, al principio con cautela, luego con más confianza. Conocí personas interesantes, disfruté de nuevas experiencias y poco a poco abrí mi corazón a la posibilidad del amor. Pero fui cauteloso, las cicatrices de mi pasado un recordatorio de los riesgos de la vulnerabilidad. Tomé las cosas con calma, saboreando los momentos, aprendiendo a confiar de nuevo. Una noche, mientras yacía en la cama, me di cuenta de que avanzar no se trataba de olvidar el pasado. Se trataba de abrazar el futuro, de encontrar alegría en el presente. Había sobrevivido a la tormenta, y ahora era momento de disfrutar de la calma. Cerré los ojos, una sensación de paz me envolvía. El viaje había sido largo y doloroso, pero me había llevado aquí, a este momento de tranquilidad. Estaba avanzando, no solo sobreviviendo, sino viviendo. Y eso era algo de lo que podía estar orgulloso. Habían pasado meses desde que se finalizó el divorcio, y las estaciones habían cambiado, reflejando la transformación en mi propia vida. Mi nuevo apartamento se había convertido en algo más que un espacio para vivir, era un testimonio de mi viaje de sanación y autodescubrimiento. Cada artículo, cuidadosamente elegido, reflejaba una parte de la nueva identidad que estaba forjando. Una tarde, mientras estaba sentado en mi balcón con vista a la ciudad, mi teléfono zumbó. Era un mensaje de mi hermano. ¿Cómo te va?, escribió. Mejor de lo que pensé que me iría, respondí, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas en la distancia. Me alegra oírlo. Recuerda, está bien reflexionar sobre el pasado, solo no te pierdas en él,
aconsejó. Sus palabras resonaron conmigo. Había pasado tantas noches rumiando lo que había sucedido, tratando de darle sentido a la traición de ella, nuestro amor perdido y los sueños destrozados. Pero esas reflexiones, aunque dolorosas, también habían sido una parte crucial de mi sanación. Miré hacia atrás a los últimos años con ella. Había señales de nuestro desmoronamiento, momentos en los que nos alejamos, pero había elegido ignorarlos. En retrospectiva, las señales eran claras. Habíamos dejado de comunicarnos, de compartir nuestras esperanzas y miedos. Nos habíamos vuelto complacientes, dándonos por sentado el uno al otro. Recuerdo una noche en particular, unos meses antes de que todo se desmoronara. Estábamos cenando, la televisión encendida en el fondo, proporcionando una distracción conveniente del creciente silencio entre nosotros. ¿Crees que estamos bien?, había preguntado, rompiendo la monotonía. Estamos bien, había respondido ella, sin levantar la vista de su plato. Pero no estábamos bien, y en el fondo, lo sabía. La realización fue una píldora amarga de tragar. Si hubiera estado más atento, más presente, ¿podría haber evitado lo inevitable? Parte ese pensamiento. El pasado no se podía cambiar y detenerse en los que pasaría si era un ejercicio fútil. Lo que importaba era el presente y el futuro que estaba construyendo. El proceso de seguir adelante me había enseñado lecciones valiosas. Aprendí a ser más introspectivo, a reconocer mis propios defectos y fallos. Descubrí la importancia de la comunicación en una relación, la necesidad de ser abierto y honesto, incluso cuando era incómodo. Mi círculo social se había expandido y con él, mi visión del mundo. Conocí personas de todos los ámbitos de la vida, cada una con sus propias historias de amor y pérdida. Sus experiencias, aunque diferentes a las mías, eran un recordatorio de que no estaba solo en mi viaje. Una noche, saliendo con amigos, me encontré absorto en una conversación con una mujer que había pasado por una experiencia similar. Su perspectiva fue esclarecedora y sentí una conexión, una comprensión compartida que era tanto reconfortante como inspiradora. Se trata de encontrarte a ti mismo de nuevo, ¿no es así?, dijo, sus ojos reflejando una sabiduría nacida de la experiencia. Así es, estuve de acuerdo, sintiendo una sensación de parentesco. La conversación fluyó con facilidad, y me encontré abriéndome de maneras que no había hecho en mucho tiempo. Fue una experiencia liberadora, hablar de mi pasado no con amargura, sino con un sentido de aceptación y crecimiento. Al terminar la noche, intercambiamos números, una promesa de continuar la conversación. Caminando a casa, sentí una ligereza en mis pasos, una sensación de que finalmente estaba dando vuelta a la esquina. Mis reflexiones y realizaciones se habían convertido en una luz guía, mostrándome el camino a seguir. Aprendí a abrazar mis vulnerabilidades, a aceptar que, aunque el pasado era parte de quien era, no me definía. El dolor del divorcio, aunque aún era parte de mi historia, ya no era el capítulo dominante. Llegué a entender que la vida era un tapiz de experiencias, cada hilo entrelazado para crear la imagen más grande. Los hilos oscuros, aunque dolorosos, agregaban profundidad y contraste, haciendo que los colores más brillantes resaltaran aún más. De pie en mi balcón, mirando la ciudad, sentí una sensación de paz. El camino por delante seguía siendo incierto, pero ya no tenía miedo. Había enfrentado lo peor y había salido más fuerte, más resiliente. Me di cuenta de que seguir adelante no era solo dejar atrás el pasado. Era abrazar el presente, encontrar alegría en los momentos simples, estar abierto a nuevas posibilidades. Y con esa realización, volví a entrar, listo para enfrentar lo que el futuro tuviera reservado, armado con las lecciones del pasado y la esperanza de lo que estaba por venir.